que tenemos establecida para la sesión de hoy, estábamos tratando los delitos que atentaban contra la libertad y la seguridad individual. Hablamos específicamente de los delitos contra la libertad cuando hablábamos del secuestro, de la detención ilegal, de la tortura, de la desaparición forzosa, de las aprehensiones ilegales, etc. Luego tenemos pendiente ahora para iniciar con lo que es el allanamiento de morada. El allanamiento de morada realmente es un típico delito contra la seguridad de las personas. Ahí tenemos entonces en nuestra agenda de la sustracción de menores, la coacción y amenazas para tratar el día de hoy. Vamos entonces con el allanamiento de morada. El 206 del Código Penal vigente es el que estipula lo relativo a este delito. Este delito, pues, de allanamiento de morada, básicamente en la doctrina, pues se habla de allanamiento activo y allanamiento pasivo. El 206 de nuestra legislación, de nuestro Código Penal, tiene los dos tipos, los dos clases de allanamiento. Allanamiento activo, diríamos en términos muy generales para que lo comprendan rápidamente, es entrar a un lugar, a una morada, a una residencia, sin el consentimiento de los moradores. Contrario censo, el allanamiento pasivo es entrar con el consentimiento, con autorización de los moradores, pero ya no querer salir. Ese es el allanamiento pasivo. El 206, pues prácticamente establece los dos y habla de el particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias, o permaneciera en ella, ahí estaría el pasivo, o permaneciera en ellas, obviamente sin la autorización o contra la voluntad expresa del dueño, el morador, será sancionado con prisión de 3 meses a 6 años. Son los dos tipos de allanamiento que regularmente pues habla la doctrina científica del derecho penal y que en nuestro 206 pues lo describe en un solo artículo. Aquí estamos hablando obviamente de un delito que atenta contra la seguridad de las personas, especialmente acá sería contra seguridad de los moradores. Entonces se llama allanamiento de morada. Es un delito pues eminentemente doloso. Debe haber voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para realizar el mismo. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Contrario censo, sujeto pasivo, pues regularmente son los moradores de la morada. Y esto lo vamos a discutir y a plantear más adelante, porque es lo que trae los problemas en este tipo de delitos. El 207 habla de una agravación específica. Si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas o con violencia, o por más de 2 personas, o sea, de 3 en adelante, la sanción será de 2 a 4 años, o sea, se agrava. Y luego, pues, el 208 presenta unas excepciones importantes. Dice lo dispuesto en el artículo 206, que es el que se refiere al allanamiento que estamos viendo, y el 434,
que se refiere a la violación de sellos, específicamente, es otro delito que vamos a ver en su momento, o por lo menos lo podemos advertir desde este momento, ya que esta excepción no tiene 434. Vamos a ver la violación de sellos, si no estoy mal, 434. Efectivamente, se refiere a la violación de sellos, como les decía. Dice el 434, el funcionario o empleado público que ordenare abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada. Ese es, pues, cuando sellan los lugares, ¿no? Una violación de sellos, pues, y aquí este es un delito que se refiere específicamente al funcionario o al empleado público que ordene abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia estuviere confiada. Este delito, pues, del 434 es un delito que se refiere específicamente a los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. Ahora, la excepción acá que incluye este delito, nosotros en este momento lo estamos analizando específicamente para el allanamiento. Hablé de lo otro solo porque dice la excepción. Lo dispuesto en los artículos 206, que es el allanamiento que estamos viendo ahorita de morada, y el 434, que es la violación de sellos, no es aplicable al que entrare en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo o a los moradores o a un tercero. No se aplican estos dos delitos, dice, cuando se entra en morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo o a los moradores o a un tercero. Por ejemplo, si se tratara de que hay un incendio, por ejemplo, pues si hay niños en una casa, cualquier persona debe, no solo puede, sino debe entrar rompiendo puertas o qué sé yo, con el objeto de prestar auxilio a los menores que no pueden salir por sí solos. Esa es la excepción al allanamiento de moradas. No es aplicable, dice, para evitar un mal grave. Tampoco tiene, esto es muy importante, escuche, tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Es decir, el allanamiento no se aplica en bares, en tabernas, en posadas, en casas de hospedaje. Aquí incluye, y esto pues se ha discutido pues mucho en algunos foros y hemos establecido, porque acá no dice, mire, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las habitaciones de los automoteles? Obviamente que ellos están incluidos acá, dice, pero hay una sola discusión, hay que tener cuidado. Aquí dice, es decir, no aplica respecto de cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje, establecimientos similares, léase, pues, automoteles, mientras estuvieran abiertos al público. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque eso es para entrar a las instalaciones pero no necesariamente a las habitaciones. Vean lo que dice abajo. No están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, que constituyen morada para quien las habita. Es decir, una taberna, una cantina, un restaurante, un bar, un motel, tiene puertas abiertas,
Sí, ahí se puede entrar a las instalaciones, pues al general, pero no a las habitaciones. Las habitaciones de cualquier tipo de lugares de esta naturaleza, hoteles, pensiones, casas de hospedaje, moteles, obviamente son habitaciones privadas que constituyen una morada para quienes habitan. Ahí necesariamente para entrar hay que tener una orden de juez competente. Esto es lo que se refiere pues al allanamiento, y si ustedes lo ven así rápido como lo hemos visto ahora, dirán, bueno, no hay ningún problema, esto es sencillo. La verdad es que en la práctica forense pues esto causa muchos problemas. Esto es serio y es bastante serio. Hemos tenido bastantes casos que son muy discutibles. En primer lugar, porque vean ustedes la tipificación o la descripción del tipo penal. El particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, dice, habla de un morador. Por eso se llama allanamiento de morada. No está hablando de dueños ni de propietarios de casa. Hace unos años, más de 10 años, recuerdo yo, estábamos por este tiempo impartiendo pues este mismo curso en la facultad cuando se sucedió un caso y vino como anillo al dedo pues a la discusión que estábamos teniendo en el aula de allanamiento moral. Resulta que un domingo anterior, es decir, nos enteramos todos por la radio, la prensa, la televisión del país, un domingo anterior en una residencial, una colonia residencial de la ciudad de Guatemala. No recuerdo cuál era, si no estoy mal era San Cristóbal, una colonia privada por ahí. Pero resulta que era un domingo a las 8:30 de la noche. Cuando una familia residente de la casa esta, pues recibe una llamada. Cuando contestan el teléfono era un vecino. Y el vecino pues les dice, mira, ahí está fulano, el dueño, Héctor, por ejemplo, por decir un nombre. Sí, le digo, aquí está mi papá, mira, pasame, es uno de los niños. Le dijo, mira, le dijo, no te vayas a asustar. En este momento, pues nos dimos cuenta que se entraron los ladrones a tu casa. ¿Cómo así? Les dice, aquí estamos. No, se brincaron por la parte de atrás y están adentro. Entonces, mira, si estás, sí, estoy aquí con la familia, le dijo, en el comedor. Enciérrense porque ya llamamos a la policía y vienen en camino. Terminando de decir esto, se oyen las sirenas de las radiopatrullas, que efectivamente los vecinos llamaron y llegaron y rodearon la casa. Entonces les dijeron que ahí uno de los vecinos, el que llamó, fue el que vio cuando el sujeto se entró pues por la parte de atrás, brincó a la casa. Entonces cuando llegó la autoridad, la fuerza de la Policía Nacional Civil, les comentaron eso. Salieron los que estaban adentro y entonces la policía empezó con megáfono a decirles a los que estaban adentro que por favor salieran con las manos en alto, que ya estaba rodeada la casa y que ya pues estaba, pues estaban seguros de que estaban adentro y que salieran con las manos en alto, que es la autoridad. Y la verdad es que no salía ninguno. Y como no salía ninguno, entonces, pues, con la autorización, obviamente, pues, ¿verdad? Empezaron a entrar a la casa y a registrar, pues, la sala, comedor, cuarto por cuarto. En eso iban cuando quien salió fue la empleada de la casa, la empleada, que era día domingo y que acababa de regresar de su paseo. Y dijo, un momento,
pues quiero decir algo, el que está acá conmigo es mi novio. Fíjense bien, el novio de la empleada. Ella acababa de regresar de su día domingo y entró por la puerta principal. Dijo, ya vino. Pero el novio de ella, el sujeto, pues, se brincó la pared y estaba con ella en su cuarto. Y lo llevaron, recuerdo yo, pues obviamente detenido al juzgado. La pregunta es, ¿qué hay ahí? Pues, ¿de qué se le puede acusar? Entonces decía, bueno, él no era un ladrón, no llegó a robar, no llegó a nada de eso. ¿Qué pasó? Él era el novio y lo dijo la empleada, que era mayor de edad, por supuesto, pues. Y le dice, mire, yo fui el que le dije. Lo único es que no entró por la puerta principal porque no lo habían dejado entrar. Pues se brincó la pared y un vecino lo vio y pensó que era un ladrón. Entonces, la discusión en ese caso, vean ustedes, es qué delito hay. Si hay o no un allanamiento de morada. O sea, cuando dice el particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño entre en morada ajena. Es decir, aquí no dice del dueño, y esa era la gran discusión. Vean cómo se complica. Aquí dice el morador. La pregunta es si la empleada de la casa es moradora. Sí, claro que es moradora. Es moradora. Y estaba en su habitación privada, pues. Entonces, se vino la gran discusión. Ese recuerdo, vean cómo se complica, porque no dice con la autorización o con el consentimiento del dueño. Habla del morador. ¿Quién es un morador? Pues entonces me comentaban, y en ese momento otro caso que se había dado, pues muy parecido, solo que todavía más complicado. Y se trataba de una pareja de novios, pues universitarios, pues cuando digo universitarios, quiero decir ya mayores de edad, 20 años, 20 y pico, que eran novios oficiales, le llaman, o sea, que el novio pues entraba a la casa de la novia y pues la llegó a traer y se fueron a pasear un día sábado. Y los papás de ella pues se fueron al cine. Estos señores pues discutieron entre ellos antes de llegar al cine, según recuerdo. Entonces se enojaron y ya no entraron al cine, regresaron a su casa. Pero cuando regresaron a su casa, que eran las 4:30, les llamó la atención que ya estaba el carro del novio de la hija ahí. Entonces le dice el señor, pues mal pensado, dice a la señora, mira, no hagas ruido, vamos a ver qué están haciendo estos muchachos adentro. Porque ellos tenían que haber venido, pues como siempre lo hacían, hasta las 8 de la noche, iban a pasear al cine, a cenar, qué sé yo, pero bueno, la verdad es que estaban ahí. Abrieron la puerta de la sala y obviamente no estaban en la sala. Entonces la malicia de los papás, ¿va? Se dirigieron pues sin hacer ruido al cuarto a la habitación de la hija y tampoco estaba ahí. Entonces siguieron buscando y pues los encontraron en la cocina. Pero pues el muchacho con el pantalón hasta abajo y ella con el vestido hasta arriba. Imagínense el pleito que se armó ahí. El señor al muchacho, pues el novio de su hija, que esa era una falta de respeto, de lealtad a él y a la casa, porque le habían dado la autorización y todo pues, para que fuera el novio de su hija, y que cómo era posible que hicieran eso. Pero eso no fue solo así, pues imagínense el trato del Señor estaba totalmente exaltado. Y entonces el Señor le dijo que se fuera inmediatamente.
Y se lo dijo en ese momento, agarra, te vas a ver qué me van a hacer a mí aquí solo. Entonces el novio envalentonó aquí con mi novio. ¿Cómo es posible que no? Y la señora, tal que llamaron a la policía. Era al muchacho y lo sacaron de la casa. En principio podríamos advertir que ese es un típico allanamiento de morada pasivo, porque él entraba a la casa con autorización. En ese momento él entró con autorización, pero ya no quiso salir cuando lo echaron, cuando lo sacaron. Bueno, el pasivo. El problema es que cuando estaban frente al juez, pues la discusión era otra vez la misma. ¿Qué delito hay? Es decir, dos muchachos mayores de edad, 20 años, universitarios. O sea, ¿de qué delito lo iban a acusar? Pues? No lo iban a acusar de qué, de qué, de un delito de agresión sexual, de violación, nada que ver. La ella estaba con él muy conscientemente. Y además, probablemente no estaban discutiendo si había pasado o no algo, pues. Entonces, un allanamiento. Ah, bueno, pero ahí está la discusión otra vez. Hay allanamiento de morada. Es decir, la hija, la novia de él, eso no es moradora. Por supuesto que es moradora. Y ella fue la que dijo, no te vas. No, y así se lo declaró al juez. Entonces, vean las discusiones en la práctica forense. O sea, no es tan sencillo. Y todo porque el código habla en el allanamiento de morada, habla de morada y de morador. Ahora, el morador no necesariamente tiene que ser el dueño, el propietario, el legítimo poseedor. No, morador es el que mora en ese momento en la casa. Entonces la discusión, miren, en el caso de la hija y en el caso de la empleada. Es decir, ¿hay o no hay allanamiento? Miren la discusión. No sé si quieren que se lo resuelva ahorita o se los dejo para el examen. Y hasta les dije los casos que les voy a poner para que ustedes lo estudien y analicen. Es decir, ¿qué delito hay? Si habrá, porque si hay algún delito hay que seguir un procedimiento, y si no hay que dejarlos en libertad inmediatamente. Pero miren las dos situaciones, son parecidas, pero no son iguales. Ahora la discusión está en cuanto a quién es y quién no es morador. Si se dan cuenta ustedes, entonces no es sencillo. Esto es en la práctica forense, pues aparentemente pues, la descripción es clara, pero en el fondo acá pues está muy claro que se trata de que el sujeto pasivo es un morador. Pero si el morador da el consentimiento, entonces no hay allanamiento de morada. En este caso, pues la hija dijo, no, yo fui la que dije que no se fuera, es mi novio. Y le dije así porque tenía pena y miedo de que mis papás me fueran a tratar mal. Y en el otro caso fue la empleada la que dijo, mire, yo fui el que le di primero y está aquí conmigo, pues es mi novio. La pregunta ahí era por qué no entró por la puerta principal. Es decir, ¿cuál es el hecho de saltar? Ella dijo, no entró porque si les pido permiso a ellos para eso no me hubieran dado. Ahora, pues ellos son los propietarios de la casa, pero ella es moradora de la casa, de su habitación por lo menos. Mira, es bastante discutible, pues puede haber para puede analizarse de varias formas. A mí se me hace que está mucho más claro la situación de la hija, ¿no? De la hija. Un poco más discutible el otro,
pero como les digo, son los casos que en la práctica forense pues ya dan problema. Así es que en todo caso lo que aquí se trata de evitar es la seguridad. Lo que se trata de evitar es una agresión, pues, o algo que vaya en contra de la seguridad de los moradores, porque la protección es esa, es una protección, un delito contra la seguridad individual, ¿ah? O sea, en este caso de los moradores. Por eso se llama allanamiento de morada. Aquí toda la discusión, insisto, está en que ustedes tienen que analizar, bueno, y los que se van en un caso de esto, pues quién es o no es morador. Si son moradores, los que están autorizando, no hay delito. Si no son considerados moradores, entonces sí lo habrá. Porque obviamente acá se trata de, de, de pues dos casos donde los sujetos pasivos, pues tal es el caso de la hija y la empleada, pues obviamente podían considerarse como moradores. Tuvimos otro caso, esto es un poco más rápido y sencillo, alguien que venía, creo, del puerto con su familia, hijos pequeños, se le arruinó el carro en el camino y ya eran las 10 de la noche. ¿Y quién lo iba a atender? Pues no había en la oscuridad, ¿no? Entonces se acercó a ver, pues ahí, por donde se había quedado, pues donde se podía quedar, y vio que había una casa. Una casa, pues estaba cerrada la puerta, una casa donde tocó no había nadie. La verdad es que rompieron los candados y entró a la casa. Era una casa de descanso, pues. En ese momento no estaban los dueños, los habitantes. Y entonces él entró. Y pues sí, era la única manera en que iba a proteger a sus hijos menores y a su familia, que él venía del puerto ya tarde y no podía arreglar el carro, ¿no? Recuerdo yo que en la noche, a la mitad de la noche, un vecino llamó al dueño de la casa y le dijo, mira, ¿cómo estás? Y pensé que no te ibas a regresar. Le digo, ahí veo que está. No, sí, yo me regresé, le digo, estoy en la capital. No, le digo, pero si hay luz y yo veo que hay movimiento en tu casa, ¿cómo hacer eso? Bueno, y ahí fue donde empezaron a darse cuenta. En lo que contactaron a la autoridad y todo, pues según comprendo, fue una parte de Escuintla. Llegaron hasta otro día, la policía, y todavía estaban ahí los señores estos. Eh, y entonces la discusión era, pues, qué delito había, ¿no? Entonces, ahí hay una excepción, dice lo dispuesto en los artículos 206 no es aplicable a que entre en morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a terceros, evitar un mal grave probablemente a sus mismos hijos. Esa era una situación. Otra cuestión que se discutía ahí en ese caso, me recuerdo yo, que era, bueno, era una casa, pero no tenía moradores porque estaba vacía. Es decir, en el momento en que entraron. Miren qué discusión. Si bien es cierto, era una casa, pero ¿era morada o no era morada? Y no me refiero al color de la casa. Me refiero a si tenía o no moradores. Entonces, aquí no habían moradores, pues. Es decir, porque es una casa que estaba vacía. Y había un estado de necesidad, una causa de justificación de parte de él. Pero lo que discutían era que a las 6:30 de la mañana del otro día estaban usando la piscina. Y obviamente usaron la cocina, el comedor. Entonces, una cosa es actuar en un estado de necesidad, pues para proteger, como en ese caso, a su familia, mientras le componían el carro o consiguió otro medio de transporte.
y otro es, pues, tomar como quiera de la casa. Ahí también se discutía qué había. Miren estos casos que les planteo para que ustedes se den cuenta cómo en la práctica esto puede ser, al igual que el derecho penal, muy discutible, ¿no? Pero bueno, esto es lo que podemos decir en cuanto a lo que es el allanamiento moral. Luego veamos el segundo punto, sustracción de menores. Aquí se trata de menores de edad, seguridad de ellos. Hay una sustracción propia y una impropia. La que es discutible es la propia. Oigan lo que dice. Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra su voluntad de esto será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad y no mediare consentimiento de su parte. La pena a imponer será de 6 meses a 2 años si el menor de más de 12 años de edad hubiere prestado su consentimiento. Veamos lo que dice el primer párrafo. Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres. Ahora, esa es sustracción de menores. Pregunto, ¿y eso no podría ser un secuestro? ¿Y eso no podría ser una detención ilegal? Eso ya lo vimos. En el secuestro estamos claros. Van a decir, no, porque en el secuestro hay que pedir un canje. Y aquí no hay canje. O un rescate. Bueno, pero el hecho de llevarse a un menor de 12 años del poder de su padre, ¿con qué objeto? Es decir, entonces siempre, como les digo, hay que analizar el elemento subjetivo, cuál es el ánimo, el cual, qué era lo que quería. Porque también podría hablarse de una detención ilegal, pero aquí hay una cuestión que es específica, es específica. Entonces, sería la discusión que se podría dar en cuanto a la sustracción propia. Ahora, si hablamos de la sustracción impropia, es muy clara, porque dice, quien hallándose encargado de la persona de un menor de edad, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición. Se hace sancionado con prisión de 1 a 3 años, pero sí, aquí no hay problema, porque es la persona que está encargada de un menor de edad y estando encargado, cuando se le requiere, no lo presenta a sus padres o sus guardadores. Ahí sí está clara la sustracción impropia. Pero en la sustracción propia, pues también entendemos que acá lo que habría que excluir es todo lo que podría tratarse de un tipo de secuestro o una detención ilegal, ¿verdad? Porque en la detención ilegal se habla de una persona, pero aquí es específica, pues se habla de un menor de 12 años, del poder de sus padres. Lo que habría que ver cuál es la intención. Claro, si se lo llevaron del poder de sus padres con intención de canje o rescate, por supuesto que esto es un secuestro, no es una sustracción de menores. Pero lo que siempre hemos comentado desde la sesión pasada, el problema es que en el secuestro dice u otro propósito ilícito similar. Entonces es un tipo abierto, es cuál. Pero en todo caso, aquí lo que tenemos que tratar de establecer claramente y lo que los juzgadores y obviamente advertirán es que se trata de una sustracción de menores de edad. No se está pensando en un secuestro. Y en todo caso, pues porque vean esto, la prisión es de 1 a 3 años. En el secuestro estamos hablando de 25 a 50 años. Muy bien, luego se habla de la sustracción agravada. En caso de la desaparición del sustraído, si los responsables no probaran el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción. Esto es otra cosa. ¿Qué pasa si a consecuencia de la sustracción pues se diere la muerte del sustraído? Eso pues ya es una complicación, porque tampoco estaríamos hablando de una sustracción agravada, como dice acá, porque en todo caso podría hablarse también de un concurso
con cualquier tipo de homicidio, ¿no? Luego el 212, pues que se refiere a la inducción al abandono del hogar. Esto es otra cosa. Quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona. Prisión de 6 meses a 2 años. Esta es la inducción o el abandono. Y la entrega indebida de un menor, quien teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, lo entregara a un establecimiento público o a otras personas sin la anuencia de que no hubiera confiado. Sí, aquí tal vez pues lo más importante es que estemos claros en lo que es la sustracción propia, que es la que puede tener algunos ribetes de parecido, o pudiera traslaparse en un momento dado interpretativamente con algún tipo de secuestro. Los demás creo que están muy claros, ¿no? Y luego, pues, el último punto de la agenda que teníamos para hoy, que se refiere al delito de coacción y amenaza. Estos dos delitos, pues, son bastante especiales, ¿no? Especiales en cuanto a que en la doctrina, tal y como está descrito en el Código Penal nuestro, en el 214 y el 215, son delitos que prácticamente carecen de autonomía. Es decir, se discute en la doctrina pues, penal guatemalteca pues, la autonomía que pueden tener estos delitos. ¿Por qué? Porque regularmente la coacción o las amenazas vienen a ser elementos de delitos más graves. En todo caso, quedan subsumidos en otro tipo de delitos. Pero veamos qué dice y por qué decimos que no gozan de una plena autonomía. En la coacción dice 214, quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obliga a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado a comisión de 6 meses a 2 años. Si la coacción se cometiere contra funcionario judicial para que resuelva en determinado sentido o deje de resolver sobre un mismo asunto de su conocimiento, la pena se aplicará será de 2 a 6 años. Hay una agravación cuando la coacción es a funcionarios públicos. En todo caso, cuando se trata de personas particulares, quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio, o que en cualquier forma compela a otro o obliga a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. Es decir, ese es un delito de coacción. Es decir, compeler a otro a que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. Sin embargo, estos delitos podrían en un momento ser tentativa de delitos más graves. O sea, ¿con qué objeto se va a coaccionar a una persona para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe? Es decir, tendría que tener otro objetivo. Y ese otro objetivo podría ser en todo caso una tentativa de un delito pues más grave. Lo mismo pasa en las amenazas. Quien amenazare a otro con causarle al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley o en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si la amenaza se cometiere contra funcionario judicial en la zona de justicia, se agrava y la sanción es de 2 a 6 años. Y luego el 216, quien fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas por medio de violaciones
o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. En la amenaza, aquí lo que hay que tener claro es que la amenaza debe causarse al mismo o a sus parientes, dice, en su persona, un mal que constituya o no delito. Y ahí está el problema, o sea, amenazar con un mal que constituya o no delito. Es decir, la amenaza de que si no hace o deja de hacer cualquier cosa, pues le van a dar muerte, por ejemplo, lo van a matar. O sea, la discusión, ¿este es un delito de amenaza? O si va más allá, podría constituirse en una tentativa de homicidio. Es decir, la posibilidad depende de qué se trata. Y en la doctrina todavía se discute, bueno, estas son posibilidades reales de que alguien pueda amenazar realmente a alguien. Pero en la doctrina dice, ¿qué pasa cuando la amenaza es imposible? Es decir, podría ser imposible de realizar. Si no sales de aquí, vas a salir con la cabeza en las manos, por ejemplo. Un tipo de amenaza que se puede decir, ¿no? Es decir, o salís de aquí o vas a salir con la cabeza en las manos, imaginas qué le están diciendo. Ahora, esa es una amenaza. La amenaza tiene que ser, para que sea delictiva, obviamente, una amenaza no solo cierta, sino probable. Probable. Pero decirle, si no salís de aquí, vas a salir con la cabeza en las manos, es una amenaza que es improbable. Pero lo que sí es cierto es que lo que le están diciendo es que un mal mayor, pues, es decir, va a salir muerto, por ejemplo. Y eso ya es otra cosa. O sea, esa es la discusión que se tiene realmente en la manera como la coacción o amenaza están planteadas. Pero en todo caso, pues, son delitos menos graves porque cuando las consecuencias son mayores o los resultados son mayores, estos delitos obviamente quedan subsumidos en otro más grave. Es como coaccionar a alguien o amenazar, por ejemplo, cuando en un asalto, o me entrega la cartera o peligra su vida y le ponen una pistola o un cuchillo al pasivo en el estómago. Entonces, ¿hay una coacción? Sí, por supuesto que hay una coacción. ¿Coacción de qué? Hay una coacción porque lo están obligando a hacer lo que él no quiere, entregar su dinero. Y hay una amenaza, por supuesto que hay una amenaza. Le están diciendo que si no entrega la cartera, se muere. Y ya le están poniendo la pistola en la cabeza. Entonces, hay una coacción y amenazas. Entonces, si a este sujeto, pues obviamente entrega el dinero y luego lo captura la policía, estamos frente a qué delito. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí no se puede tipificar delito de coacción, amenazas y robo. No, sencillamente se tipifica robo o robo agravado si eran más de dos y estaban armados. ¿Y qué pasa con la coacción y amenazas? Quedaron subsumidas. Quedaron subsumidas. Yo les digo, ahí es donde se advierten que estos delitos por sí solos regularmente, pues cuando son de mayor gravedad, quedan subsumidos en delitos más graves. El típico caso es el del robo. El robo es apropiarse en contra de la voluntad del sujeto pasivo, del propietario, de una cosa mueble, dinero, pues, o de un carro o lo que sea. Ese es un robo. Y en todos los robos va a haber coacción y va a haber amenaza, porque eso es lo que tipifica el robo. Si no hay coacción y no hay amenazas,
Bueno, eso se llama hurto, hurto. En todo caso, acá, como les digo, si alguien amenaza de darle muerte a otro, ¿qué es lo que pasa todos los días? Si no entrega el celular, por ejemplo, si no entrega la cartera, si no entrega su dinero, ¿hay un delito de coacción? Sí. ¿Y hay un delito de amenaza? Sí. Lo único que no se tipifica. Esa coacción y amenazas suelen ser elementos característicos del delito de robo agravado. Entonces se tipifica el robo agravado, el robo, y desaparece la coacción y las amenazas. Por eso es que se dice que es discutible la autonomía de estos delitos. Espero que les haya quedado claro, pues. Muy bien, con esto pues estábamos prácticamente eh, finalizando la agenda de hoy. Vale la pena que ustedes puedan leer por su parte algunos otros tipos delictivos que no son tan importantes porque no son de los que constantemente se dan o nunca se dan, tal es el caso de la violación y revelación de secretos. Ese tipo de delitos, pues si ustedes hacen un análisis investigativo, en 20 años en los tribunales no ha habido ni un caso de estos, pero hay que analizarlo, manejarlo y saberlo. La violación de correspondencia y papeles privados, que podría ser, claro que se da, pero regularmente no trascienden en los tribunales. La sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Máximo, esto era cuando existía y estaba de moda la correspondencia a través de documentos, pues había correo, había carteros, había gente que dedicaba a esto y llevaban correspondencia. Hoy con la tecnología esto pues ha quedado prácticamente atrás, ¿no? O sea, ya la tecnología ha suprimido casi este tipo de correspondencia. Pero pues a eso se refiere la violación o revelación de secretos en cuanto a la correspondencia, por ejemplo. Y otras cuestiones, pues las revelaciones de secretos que sí se pueden dar o la publicidad indebida, pero que regularmente no tienen trascendencia pues en nuestro medio de cultura. Luego tenemos después de los delitos contra la libertad de cultos y sentimiento religioso, que también son delitos muy especiales, que regularmente no tienen ninguna trascendencia. Lo que quiero decirles es que espero que esto ustedes lo puedan analizar en su estudio particular. Nosotros vamos a ir hasta los delitos contra el orden jurídico familiar, matrimonios ilegales, etcétera. O sea, la próxima agenda será en relación a la celebración de matrimonios ilegales, de ahí en adelante. Bueno, tal vez vale la pena dentro de esto que estamos diciendo, tal vez solo tocar la inseminación, esto que fue una modificación al código originalmente del 225A, que se refiere a los delitos de inseminación, que son un delito contra la libertad individual. Habla de la inseminación forzosa. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años el que sin consentimiento de la mujer procurara su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. Esto específicamente para los médicos especialistas en este tipo de casos, infertólogos, pues, que son poquísimos los que hay en Guatemala, 1, 2 o 3 tal vez, y casos que obviamente estos no se dan en la práctica de manera forzosa, ¿no? Aquí está hablando de una persona, un profesional, porque esto es científico, ¿verdad?
que sin el consentimiento de la mujer procure su embarazo, utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial, imagínense. Muy especial, ¿no? Si resultara el embarazo, se aplicará prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial hasta de 15 años. Si la mujer sufriera lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial de 10 a 20 años. Y luego habla de la inseminación fraudulenta. Se impondrá prisión de 1 a 3 años, inhabilitación especial hasta 10 años, al que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograr el consentimiento mediante engaño o promesa falsa. Esto tal vez podría ser un poco más factible, ¿no? Sin embargo, es muy difícil que se dé, ¿verdad? Y siempre se refiere a los especialistas, pues porque no es cualquier persona, a menos que haya alguien que no siendo especialista pueda participar como coautor intelectual. Pero, por ejemplo, en el 225b se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial, porque es un médico especialista, hasta 10 años, al que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial. Probablemente cuando tengan bancos de semen o de óvulos, ¿no? Y para poderlos insertar, pues, embarazar a una persona y fraudulentamente se puede hacer. Son cosas muy especiales, muy difíciles, ¿no? Hay un todavía 225C y habla de experimentación. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial, porque siempre se refiere a médicos especialistas. Dice, al que aún con el consentimiento de la mujer realizara en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. No se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada. Entonces, lo traje a cuenta por delitos de inseminación porque es algo muy especial, ¿no? O sea, se trata de adelantos científicos que se han dado en medicina y que de alguna manera pudieran, obviamente, en un momento dado, pues con los mismos cometer algún tipo de delito, pero pues eso es muy, muy difícil. Y mucho más, pues en países como el nuestro, donde obviamente la ciencia pues médica y especializada no es tan común, por ejemplo. No es que no haya, acá hay especialistas, pocos, pero hay especialistas en inseminación artificial, pues. Obviamente los que se dedican a este tipo de especialidad. Pero pues solo es importante que ustedes vean que tenemos figuras delictivas de estas y ya lo hicimos pues ver rápidamente. Muy bien, con esto estaríamos pues ya en los delitos contra el orden jurídico familiar, contra el Estado civil, matrimonios ilegales, que también es un poquito menos frecuente. La verdad es que los que hemos pasado ahorita pues son delitos que se ven más comúnmente en nuestro medio de cultura. Quedamos ahí entonces, compañeros. Espero que haya quedado claro los 3 puntos de hoy. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo día de clases. Feliz tarde. Adiós, licenciado. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, Adiós. doctor.